Buenos días, soy el pastor David Raudales de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera en la ciudad de Roma. Estamos esta mañana siguiendo con una serie de reflexiones respecto a las oraciones diarias que debemos de hacer. El día de hoy estaremos tocando el tema de la gracia, orando por gracia, orando por ese favor de Dios en nuestras vidas. Y nuestra oración diaria deberá de ser: Señor, concédenos gracia. Gracias para nuestros hijos, gracias para nuestra familia, gracias para nuestra iglesia, gracias para el pueblo en que vivimos. La lectura del día de hoy la estaremos llevando a través del libro de Nehemías, capítulo 1 y verso 5. Vamos a ver qué dice la palabra en Nehemías, capítulo 1. Estamos hablando de Nehemías. Nehemías era un hombre de Dios, pero era un hombre sencillo, no era un teólogo, no era un pastor, era un hombre como tú y yo, pero un hombre de oración, un hombre que se inclinaba a Dios, era un hombre que se entregaba en la oración, era un hombre que servía al rey, pero servía en primer lugar a Dios Todopoderoso. Y él oraba a Dios. ¿Por qué razón? Porque los muros de Jerusalén estaban caídos. Y él estaba en su corazón viendo la necesidad de levantar esas murallas de protección para esa ciudad preciosa. Dios había puesto en su corazón un trabajo arduo, pero él necesitaba de un elemento muy importante para su vida y se llama gracia. Él necesitaba la gracia de Dios para poder actuar en el poder de Dios. Y él, como hombre de oración, en el verso 5 dijo al Señor: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Él está orando a ese Dios todopoderoso, a ese Dios de los cielos, a ese Dios fuerte, no a un Dios débil. Su oración era al Todopoderoso, al Dios fuerte, a ese Dios grande, a ese Dios que era temible, pero que guardaba un pacto y misericordia con aquellos que aman a su nombre y que guardan su palabra y que guardan sus mandamientos. Él estaba en un pacto con un Dios porque era un hombre de oración, un hombre que amaba a Dios y que guardaba su palabra. Y este hombre de Dios dice en su palabra, en el verso 6, esté ahora atento tu oído, abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti, día y noche por los hijos de Israel, tus siervos. Es importante ver que la oración de Nehemías no era una oración así por así, era una oración de día y de noche. Él perseveraba orando, rogando intensamente, doblando rodillas. ¿Por quién? Por el pueblo y por todas las personas que eran siervos del Dios Altísimo. Era una oración constante. Orar sin cesar es lo que dice la palabra de Dios, que tú y yo debemos de estar haciendo en estos momentos difíciles. Quizá que nosotros ya no tenemos esas murallas porque se han caído, porque ya se están franqueando nuestros hogares y nuestras casas por las enfermedades que nos están aconteciendo el día de hoy. Pero quiero decirte que hay que tener oración constante, día y noche. Estamos en casa, en nuestros hogares, para orar día y noche, para que el Dios fuerte, grande y temible esté con nosotros y nos proteja. Dice su palabra y dice Nehemías en su oración: y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Y hay algo muy importante. Nehemías, aparte de ser un hombre de oración, era un hombre que reconocía su condición humana, la debilidad, el pecado que había en él, el pecado que había en el pueblo. Quizá Nehemías no era un hombre de un pecado manifiesto, pero él se integraba y se ponía de acuerdo con todo el pueblo como un pecador igual que todos. Y eso es lo que Dios quiere el día de hoy,
que reconozcamos tú y yo que hemos pecado contra el Dios Altísimo, que le hemos fallado a Él y que Él necesita que nosotros vayamos en humildad de corazón, con un corazón contrito y humillado para elevar esa oración día y noche, para conceder y para que Él nos conceda gracia en medio de estos momentos difíciles. Y mire cómo sigue la oración de Nehemías. En el verso 11 dice: te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Él está hablando de su corazón. Está hablando de su condición también. Está hablando de que era un hombre, que su condición era un hombre de pecado. Y su posición era un hombre que era un siervo, era un copero del rey. Pero él estaba clamando a Dios en oración y ruego a Jehová para que su oído, el oído de Dios, esté atento a tu oración, a mi oración. Y así estaba clamando Nehemías por una oración de el siervo de Dios. Una oración de reverencia. ¿Para qué? Para reverenciar el nombre de Dios. Nuestra oración deberá ser esa, reconocer nuestra debilidad para exaltarlo a Él, porque solo Él tiene que ser reverenciado y puesto en lugares altos, porque Él es el Dios Todopoderoso. Y para que nosotros podamos encontrar gracia delante, dice, Él decía delante de aquel varón, delante de aquel rey. Y nosotros hoy en día debemos de pedir que la gracia, que podamos encontrar gracia ante este Dios Todopoderoso, ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pedir gracia y sobre todo gracia por nuestra casa, gracia para nuestros hijos, que nuestros hijos encuentren gracia en el colegio, en el instituto, en el lugar donde van, que nosotros como hombres de Dios, trabajadores, podamos encontrar gracia ante nuestros dadores de labor o ante nuestros jefes. Que también nosotros como miembros y ciudadanos de un pueblo podamos encontrar gracia ante un Dios todopoderoso, que tenga misericordia de su pueblo, porque hemos clamado y porque queremos nosotros que el Señor esté atento su oído a nuestra plegaria. Por eso debemos de caminar en humildad de corazón. Y tenemos que ir con esa humildad de corazón ante Dios para encontrar gracia en este oportuno necesidad que tenemos. Tenemos una necesidad de que la gracia de Dios esté con nosotros. Debemos de pedirle: Señor, danos gracia en medio de estos momentos difíciles. El apóstol Pablo, hablando a la iglesia de Corintios, en 2 de Corintios capítulo 12, verso 9, estaba orando también al Señor, y el Señor le contestaba su oración y le decía a Pablo en 2 de Corintios 12, 9: bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Mira qué preciosa respuesta de parte de Dios. Dios este día, esta mañana, está diciendo: bástate de mi gracia. Bástate de mi gracia, porque el poder de Dios se perfecciona en nuestras debilidades. Si hoy reconocemos, porque estamos reconociendo la fragilidad con que vivimos, la fragilidad del hombre, la debilidad del hombre, la impotencia que tenemos ante tal necesidad hoy de salud, hoy ante este coronavirus que nos tiene al mundo entero de cabeza, solamente debemos de darle gracia al Señor y pedirle que la gracia de Dios se perfeccione en estos momentos de debilidad. Recibamos de buena gana, como dice el apóstol Pablo, de buena gana me voy a gloriar, más bien en mi debilidad, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Si tú quieres recibir gracia, debes de recibir el poder de Cristo.
Dice la palabra de Dios que vamos a recibir poder cuando hayamos recibido al Espíritu Santo de Dios. Cuando tú y yo hayamos confiado por medio de la gracia de Dios derramada en su Hijo Jesucristo para con todos nosotros, el poder de la salvación también. Vamos a recibir por gracia la salvación, por lo que Él ha hecho por nosotros. Es algo que nosotros no merecemos, pero la gracia de Dios se derrama sobre aquellas personas que han confiado en Jesucristo como su Salvador. Que la gracia de Dios esta mañana inunde vuestros corazones. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Eso es lo que dice la palabra de Dios. La gracia de Dios es aquel don que nosotros no merecemos, pero la hemos recibido por el sacrificio que Cristo ha hecho por nosotros en la cruz del Calvario. Él ha llevado en su cuerpo, en su vida, todas nuestras debilidades. Él pagó todo el precio por nuestro pecado. Así que nosotros, esa debilidad, pongámosla en manos del Señor Jesús. Y que la gracia de Dios nos inunde para que el poder de Cristo viva y reina en nuestra vida. Te pido que inclinen vuestros rostros y que vamos a elevar una pequeña plegaria a nuestro Dios. Amado Dios Todopoderoso, Dios fuerte, grande y temible, Señor, te pedimos esta mañana, con todo nuestro corazón, con un corazón contrito y humillado, Señor, que podamos encontrar gracia en medio de la debilidad en que nosotros vivimos, para que en medio de esta debilidad repose sobre nosotros el poder de Cristo Jesús. Queremos esta mañana recibir tu gracia, tu gran amor y tu misericordia para con nosotros. Ayúdanos, Padre, en medio de estos tiempos difíciles. Levántanos, Señor, con el poder tuyo. Sabemos que si encontramos gracias ante tus ojos, Señor, sabemos que de esta vamos a salir, porque tú eres más que vencedor, porque tú has vencido en la cruz del Calvario, y por gracia hemos sido nosotros salvados, Señor. Te damos infinita gracia, por tu amor, por tu misericordia en nuestra vida. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Gracias.